Y mucha atención, a una semana de entregar el poder, el gobierno de Joe Biden anuncia que retira a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. En Washington, D.C., hasta ahora se encuentra nuestro periodista José María del Pino con esta información de último minuto. Buenas tardes, José María. Jefferson, muy buenas tardes. A las 2 de la tarde con 57 minutos, NTN 24 puede confirmarles que la administración de Joe Biden, a una semana de dejar el poder, ha decidido remover a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. Han dicho oficiales de la administración a NTN 24 que esta medida ha tenido al Vaticano y al Papa Francisco como mediador principal y que han sido diversos países de la comunidad internacional quienes en los últimos meses le han solicitado al presidente Joe Biden que Cuba sea retirado de la lista que promueve el terrorismo. ¿Cuáles son esos países? Dos se nombran en particular. Una conversación de Luis Ignacio Lula da Silva con Joe Biden bilateral y una conversación, una carta enviada por la Cancillería de Colombia y el presidente Gustavo Petro en octubre de este año a la Casa Blanca. El Vaticano ha logrado a cambio que Cuba libere presos políticos en una fecha pronta y en un número significativo, le dicen los oficiales de la Casa Blanca NTN 24. Veamos las tres medidas que ha tomado Joe Biden y que están confirmadas, insisto, a esta hora por NTN 24. La primera de ellas, como ya le decíamos, es la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Se va a notificar al Congreso que tras una evaluación se ha constatado que en los últimos 6 meses no hay pruebas suficientes para mantener a Cuba con esa designación. Segundo punto anunciado por Joe Biden, la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton. Esto implicaba antes que se podían hacer demandas civiles en tribunales estadounidenses sobre expropiaciones o elementos confiscados por entidades cubanas. Esa fue una medida que tomó en la primera administración Donald Trump y que ahora queda derogada. Vamos con la tercera medida que ha tomado Joe Biden, la rescisión del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5, que elimina la lista restringida que prohíbe transacciones financieras con ciertas entidades de Cuba. Esta es una suerte de liberalización entre el bloqueo para que existan algún tipo de negocios entre entidades estadounidenses y también entidades cubanas. Son los 3 puntos anunciados por Joe Biden. Esperamos reacciones del exilio en Estados Unidos, reacciones de Cuba para que dé fecha de la liberación de los presos políticos y, por cierto, desde el Vaticano. Vuelvo con ustedes. Así concluimos, ya viene Ángulo con Ruth del Salto. Muchas gracias por su compañía.